orar. Bendito Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos tan agradecidos y tan maravillados, Señor, de que nos hayas traído hasta este momento, Señor. Gracias por todos mis hermanos, los cuales me han acompañado hasta hoy, Señor, y gracias por este corazón deseoso y dispuesto para seguir aprendiendo, Señor. Gracias te damos por toda aquella información, Señor, que nos has permitido tener en este curso. Gracias por acercarnos cada vez más a lo que ha sido o lo que es realmente tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos conocer realmente de tu propia mano, Señor, lo que eres tú y todo lo que conlleva, Señor, el seguirte, el realmente eh, amarte, Padre. Gracias te damos a todos los que están aquí, Señor. Eh, Dales en su corazón, Señor, y en su mente ese deseo enorme de seguir aprendiendo, Señor, de seguir cada día capacitándose para que cada uno, Señor, podamos llevar un poco más tu palabra, Padre, a todas aquellas personas que todavía no lo han encontrado, Señor. Queremos ser tus manos, tus pies y tu voz, Señor, y que podamos nosotros ayudar un poquito, Padre, en esta gran restauración final. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia, entonces les voy a compartir la pantalla. A ver, ahí está. No sé si me ven ahí. Sí se ve. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Ahí estamos Sí, bien. hermana. Listo. Este es el tema 10, familia, es el último tema. Se llama crítica textual. Sí, vamos a entrar un poquito ya en materia con relación, pues, a lo que les venía diciendo, a realmente qué es el texto que nosotros tenemos en la escritura. O sea, qué realmente es el libro, ¿verdad? Que nos acompaña a todo lado, que llevamos, bueno, en el bolso, que tenemos en la oficina, que tenemos en la casa, que, bueno, que nos acompaña a todo lado, ¿sí? Entonces hay una pregunta muy importante ahora y pues bueno, es una pregunta que creo que muchos nos hemos hecho, por lo menos yo me la hice en algún tiempo, y es, bueno, ¿de dónde viene ese libro? ¿Sí? Porque pues bueno, yo inicialmente pensaba, pues que desde pequeñita me enseñaron que ese libro prácticamente pues no se podía, primero no se podía leer, porque así era mi abuelita, no se podía leer, o sea, cuidado con uno leer. Segundo, cuidado con ir de pronto a doblar las hojas, ¿sí? O de pronto cuidado que nada, mejor dicho, que a uno ni siquiera se le ocurriera de pronto poner un punto de esfero eh, o de pluma pues en la hoja, ¿no? Menos. Y pues como que siempre, como que con este libro, pues con esa, eh, de pronto celo, ¿cierto? Y lo entiendo perfectamente y comprendo por qué razón es, ¿sí? Pero a lo que los quiero llevar un poquito es que de pronto hemos santificado tanto el libro, ¿cierto? Que he visto personas o mucha gente que yo veo a veces cuando tomo un taxi, las personas tienen el libro abierto en el Salmo 91, ¿cierto? Ahí y ya tiene tierra y ya está sucio y de todo, y en la página 91, y pues creemos muchas veces que por simplemente tener o sea, el libro como tal es como una patica de conejo, ¿cierto? Que hacían pues nuestros antepasados, también no tengo ni idea de dónde sacaban lo de la patica de conejo ni qué significa, pero me parece curioso que a veces la escritura la tenemos así, ¿cierto? O sea, como un amuleto. Entonces, y por esa razón a veces la cuidamos de una manera en que no le pase nada, en que no se riegue, en que no, pues cuidado con el café, ¿cierto? En que no se le arrugue la hoja, o bueno, o sea, con de un libro, o sea, del libro, ¿sí?
y pues muchas veces nos pasamos ya de raya, pues de ya meterla dentro de un cofre, ¿cierto? O en un lugar donde tenga llave con vidrio y todo. Pues si es que la Biblia es, pues, o sea, se supone que es para leerla, ¿no? Para estudiar. Pero muchas veces, por lo menos recuerdo, hace muchos años, cuando yo era niña, mi papá nos regaló una Biblia católica y recuerdo que era una Biblia que tenía muchos dibujos, pero pues eran así muy católicos y eso. Nosotros nunca leímos esa Biblia, sí creo acordarme bien, o sea, que yo la haya leído, creo que nunca la leí, pero a mí me gustaban los dibujos, ¿sí? Y yo iba a los dibujos y todo, y venía en un estuche, así algo pues muy especial, y bueno, era algo como muy... Eh, pero a lo que voy es eso, o sea, que nosotros hemos como santificado tanto el libro, ¿sí? O sea, el libro físico que nosotros tenemos en la mano, ¿sí? Y no su contenido, o no, nunca nos hemos de pronto percatado o preguntado de a dónde ha venido, ¿cierto? Ese texto, porque muchas veces pensamos que el texto nos bajó del cielo, ¿sí? O sea, que ese texto, y se los digo porque alguna vez tuve una conversación con alguien y intenté de pronto plantearle la posibilidad de que ese texto tuviera un error, ¿sí? O sea, de que de pronto no sabía de pronto nada de lo que les estoy diciendo hoy, no tenía conocimiento mucho de lo que voy a hablarles en este tema, pero de pronto planteé la posibilidad de que yo decía, de pronto, o sea, de pronto haya una palabra de más o de pronto, y fue un lío total porque la persona me dijo, eso es imposible. Es imposible que la palabra de Dios esté adulterada, o es imposible que la palabra de Dios tenga errores o contenga errores, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo voy, a eso los quiero llevar como a qué pensamos nosotros con respecto a la Biblia, ¿cierto? O sea, realmente la vemos como ese libro sagrado, o sea, que casi que ni lo leemos por no de pronto tocarlo, ¿cierto? O que realmente es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿sí? De a dónde vino. O sea, recordemos que como todas las cosas físicas han tenido un proceso, ¿cierto? Por lo menos mi blusa, ¿sí? O sea, en mi blusa en algún tiempo fue tela y ahora es una blusa, ¿sí? Y todas las cosas en el mundo, ¿sí? Pues han tenido un proceso, y les cuento o quisiera contarles que con la Biblia no fue la excepción, ¿cierto? Entonces vamos a ir a, bueno, entonces ahora entremos un poquito a lo que es como tal la fe, ¿cierto? ¿Cuáles son las creencias? O sea, cuando vemos cualquier denominación, ¿sí? Ya sea adventista, sea pentecostal, sea presbiteriana, luterana, carismática, bautista, en fin, católica, cristiana, reformada, lo que sea, ¿sí? Siempre, o sea, o pensamos o creemos, ¿cierto? Que la fe o las creencias de cada denominación, pues está en la escritura, ¿cierto? O creo que eso es lo que nosotros hemos querido creer, ¿cierto? Que cualquier base, o sea, que cualquier sistema de creencias, que en este caso, valga la aclaración, no podrían ser sistemas de creencias, ¿sí? Debería ser uno solo y no un sistema, sino debería haber una sola verdad, ¿cierto? Una sola creencia, ¿sí? Pero aquí tenemos que ser claros y saber que, bueno, en este caso son 50,000 denominaciones, ¿verdad? Pero que todas alegan o todas quieren saber o pensar que están basadas en la escritura, ¿cierto? Así debería ser. No solo muchas, debería ser una sola, y esa debería ser la máxima autoridad para cualquier cosa que nosotros pensáramos o en su efecto dijéramos, ¿cierto? Ahí es donde entra la pregunta de cuántas cosas de las que nosotros hacemos o pensamos son bíblicas, ¿sí?
Y eso creo que ya lo hemos visto con el nivel 1 y ahora pues un poquito con el nivel 2, pues realmente nos hemos chocado con muchas cosas, ¿sí? De las cuales pues durante años nos han enseñado, hemos venido pues en un camino largo, ¿cierto? Aprendiendo cosas y pues en este momento de pronto estamos chocándonos con otras cosas que realmente pues el Padre nos ha permitido conocer, ¿cierto? Y ver, pues lo importantes que son para nuestro crecimiento, ¿cierto? Entonces, bueno, ha sido malo todo el tiempo en el cual hemos de pronto errado o hemos de pronto hecho algo diferente. No, sí, ha sido tiempos de preparación. Y se los puedo decir porque en muchas ocasiones yo, Señor, pero yo, ¿por qué no aprendí esto antes? Pero Señor, una cosa y la otra. Pero he aprendido del Padre que todo ese tiempo era necesario para que yo estuviera sentada hoy del frente de ustedes hablando. Sí, toda, cada una de las cosas en las cuales, cada uno de los niveles, digo yo, por los que yo he caminado han sido necesarios para estar hoy aquí. Entonces, démonos por bien servidos, por privilegiados de saber que el Padre nos ha escogido a nosotros y no a otros, ¿verdad? De entregarnos y de pronto confiarnos toda esta información. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es el libro, qué es la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. O sea, qué es ese libro físico, ¿verdad? Con el cual pues nosotros cargamos y llevamos y traemos y bueno. Entonces, vamos a ver que todo viene, ¿sí? De un origen. Este libro tuvo un origen, ¿cierto? ¿Cuál fue su origen? Pues su origen fue divino, ¿cierto? En cuanto a inspiración, ¿verdad? El Padre inspiró ¿a quién? Inspiró a los autores, ¿verdad? Aquellas personas que escribieron inicialmente la escritura, ¿sí? Y acá sería muy bueno de pronto aclarar que la inspiración del Padre fue en cuanto a los autores, aquellos que escribieron por primera vez, ¿verdad? El texto, pero la inspiración no acompañó nunca a los escribas o a los copistas, ¿cierto? Y mucho menos pues a las traducciones, ¿cierto? Eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante, no se preocupen, pero sí quiero dejar muy en claro aquí que el origen de la escritura fue divino, ¿sí? O sea, la Biblia es inspirada por Dios, claro que sí, ¿sí? Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que la Biblia que yo tengo en mis manos, ¿verdad? El texto que me acompaña, el libro que yo llevo, ¿verdad? 100% sea lo que el Padre entregó o dejó desde un principio. Entonces, vamos a ver, esto es una historia de 6.000 años, ¿sí? Es una historia que la vamos a dividir en 4 partes. Una es el origen, ¿verdad? Lo que les digo ha sido un origen divino. ¿Cómo llegó la Biblia a nosotros? O bueno, al mundo, ¿verdad? ¿Cómo llegó de pronto esa inspiración a, pues bueno, a cada una de las personas que copiaron? La segunda sería la transmisión y la corrupción, ¿sí? Ese fue un tiempo también oscuro, se puede decir, de manipulación del texto. ¿Que era necesario? Sí, era necesario y ya lo vamos a ver por qué. Vamos a ver un tiempo de restauración, ¿cierto? El cual no aplica para todas las Biblias. No todas las Biblias que tenemos en nuestras manos han tenido un proceso de restauración, ¿verdad? Y por último, la traducción, que es no sé la verdad cuántas Biblias hay o traducciones, no me he puesto a chequearlo, pero sé que son muchas, ¿verdad? Eh, Traducciones. Hasta hace 30 años aproximadamente, que fue cuando yo empecé a conocer
un poco el tema de pronto de fe o empecé a saber de pronto de la iglesia o bueno, de todo este tema. Antes, pues, mi mamá era católica y, bueno, un día a ella le compartieron y empezamos a ir a una iglesia y, bueno, desde ese tiempo yo recuerdo siempre haber visto La Reina Valera, siempre. La Reina Valera era como de la Biblia, la única, ¿verdad? Pero resulta que cuando yo vine realmente a volver como, porque yo duré mucho tiempo apartada, cuando yo vine nuevamente como a querer iniciar otra vez esta relación con Dios que ya había dejado yo hacía más de 30 años, entonces me sorprendí cuando me encontré con muchas versiones. Entonces, cuando yo fui a comprar una Biblia, porque yo no tenía una Biblia en mi casa, eso fue hace más de 4 años, eso fue hace como unos 6 o 7 años, fui a comprar una Biblia y me sorprendió que la persona me dijera, pero ¿qué Biblia quieres? Entonces yo le dije, no, pues una Biblia para leer. Entonces no era cero, no tenía absolutamente, yo sabía que era una Biblia y punto. O sea, que así se llamaba y no sabía nada más. Y la persona me dice, bueno, pero ¿qué Biblia quieres? ¿Quieres? Tengo la nueva versión internacional, tengo la lenguaje actual, tengo la lenguaje sencillo, tengo la nueva traducción viviente, tengo la Reina Valera 1960, tengo esa, tengo la latinoamericana, tengo la Jerusalén, tengo, y yo me quedé, yo dije, o sea, ¿cómo ha pasado eso? Si yo recuerdo que hace años, o sea, en el tiempo donde yo les cuento de hace más de 30 años, de yo era niña, yo me memorizaba los pasajes y creo que a todos nos pasó que nos memorizamos muchos pasajes y luego nosotros los escuchábamos y uno decía, ay no, pero ese pasaje no dice eso. O yo lo recordaba diferente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha pasado y más que todo en estos últimos 20 años, de 15 a 20 años aproximadamente, hacia acá, que han entrado una cantidad de traducciones donde desafortunadamente la corrupción ha sido mucho más. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que puedan tener más o menos la idea. Entonces, quiero, con todo esto que les he contado, les quiero poner un ejemplo sobre lo que ha sido de pronto la transmisión y la corrupción. Entonces, hay un ejemplo sencillo, ¿verdad? En Lucas 2:14, que en algunos textos dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Entonces, la frase buena voluntad sería eudoquía en el griego, eudoquía, ¿verdad? Y vemos cómo aquí, espero se pueda ver o lo puedan ver en pantalla, aquí en el códice sinaítico, ¿verdad? Podemos ver la palabra eudoquía, está en esta partecita de acá y acá se completa. En el Códice Vaticano también la vemos acá, eudoquía, ¿verdad? Pero cuando vamos a otros textos o cuando revisamos otros textos, ¿verdad? Vemos que no es eudoquía, sino es eudoquías, ¿sí? Y entonces pasa de ser de buena voluntad a de su elección. O sea, veamos como una sola letra, ¿verdad? En este caso es la sigma, que es una de las letras hebreas, perdón, griegas, eh, cambia el sentido de la frase, ¿sí? O cambia la frase. En un lado dice buena voluntad y por otro lado dice de su elección. Gracias. Con una sola letra. Entonces, se puede ver cómo en el códice alejandrino, recordemos que el que habíamos visto era el códice sinaítico y el códice vaticano, donde dice eudoquía, ¿sí?
Y cuando vamos a ver el códice alejandrino, aparece la sigma. Acá está. Eudoquías. Esta sería la letra eh, equivalente para la sigma, ¿verdad? Acá en el códice BESA también encontramos Eudoquías con la última letra y en el minúsculo 1141 encontramos un punto. ¿Qué es un punto? O era un recurso que el escriba tenía cuando ya no tenía mucho espacio, ¿verdad? Pues en la hoja, bueno, en el espacio donde estaba escribiendo, ¿sí? Entonces ponía un punto que equivalía a una sigma. Era un recurso literario que se hace y se conocía, ¿verdad? No, no es algo que se esté inventando. Se conocía, entonces ponía un punto en vez de pronto de la última letra, en este caso la sigma. Entonces vemos en 3 manuscritos, códice alejandrino, el códice Besa y el minúsculo 1141, como la palabra no es eudoquía o de buena, acá está, buena voluntad, sino eudoquías, que es de su elección. Entonces, acá vemos al hombre de la lupa, se los presento porque lo vamos a tener en todo el curso, o por lo menos en toda esta clase, en este tema, cómo se puede ver ya haciendo con unos rayos X y bueno, un tratamiento que se le hizo al texto, viendo en el Códice Vaticano cómo se suprimió o se borró esa S, ¿sí? Esa, bueno, esa equivalente a esa sigma. Se borró tanto en el Códice Vaticano como en el Códice Sinaítico, ¿sí? Entonces, ya había una idea, ya venían planteándose muchas personas la posibilidad de que esto hubiera pasado, que hubiera sido borrado, solo que no habían de pronto otros textos en los cuales ellos lo pudieran comparar y por eso no se había pues de pronto como definido, pero acá lo podemos ver que efectivamente fue una letra y por ende, ¿sí? Pues prácticamente todo un cambio de frase, de pensamiento. Pasamos de gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Que es la que propone el Códice Vaticano, a gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. ¿Cierto? Entonces vamos a ver por qué razón pasa algo como eso, que para mí, ¿verdad? Bueno, estoy un poquito más familiarizada con el tema, ya llevo algún tiempo revisando o estudiando este tema, ¿verdad? Y pues a mí ya no me sorprende, pero creo que todos debemos estar completamente sorprendidos, ¿verdad? De saber que hasta dónde ha sido la manipulación de la escritura. Entonces, vamos a ver cómo en esta historia de 6.000 años, ¿sí? Ha sido de pronto en el siglo XIX, dicen que ha sido el siglo de los descubrimientos, ha sido para los arqueólogos de pronto el siglo con más trabajo, ¿verdad? Porque realmente pues han habido hallazgos muy, muy importantes desde el siglo XIX. Pero eso nos ha llevado a algo. Y es importante que sepamos que el estudio de la arqueología y el estudio de la paleografía, ¿sí? Nos ha llevado a darnos cuenta, ¿sí? Aunque nos ha dado como tal, de pronto la felicidad de encontrar textos o encontrar, bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Que nos acercan como tal a, pues a nuestra fe, ¿sí?
Recuerden que yo ya se los había dicho alguna vez en algún tema, ¿sí? Yo no necesito ver nada porque yo creo, ¿sí? O sea, yo en mi corazón ya he decidido creer independientemente de ver o no, ¿sí? Pero cuando yo encuentro o veo algo, pues me emociono más, ¿cierto? Hay personas que realmente necesitan ver, hay otras que no necesitan ver, bueno, pues para todos hay, ¿cierto? Solo que este siglo XIX o el descubrimiento de, de todas estas, bueno, de todos estos casos o de todas estas cosas que se han encontrado en el último siglo, pues nos ha llevado a replantear como tal, ¿cierto? O a descubrir que los textos, aquellos textos que se dijeron por años que eran sin manchas, sin, ¿cierto? Sin manipulación, pues no están así, ¿verdad? Aquí quiero de pronto aclarar un poquito que eh, en cuanto al mensaje central bíblico, al mensaje central, el Padre ha preservado el mensaje, ¿sí? Como ese mensaje central. Eh, el Padre no, o sea, no permitió nunca que el mensaje se deteriorara ni se deformara. Pero sí ha habido mucha manipulación con respecto a muchos temas de los cuales han surgido pues cantidad de denominaciones, ¿verdad? Porque para todos hay y todos queremos un texto, ¿cierto? En el cual basarnos y de ahí pues obviamente sacar una nueva idea. Entonces, para eso ha sido la paleografía y la arqueología, sobre todo la arqueología, eh, que nos ha llevado, nos ha acercado como mucho más a nuestros antepasados, pero también han abierto una brecha muy importante con respecto a los hallazgos en cuanto a la diferencia con lo que veníamos trayendo. ¿Listo? Hasta aquí, familia. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? Listo. Entonces continúo. Listo, ahora entonces sí nos vamos a meter un poquito a las traducciones, ¿cierto? Lo que yo les venía diciendo. El día de hoy, la verdad, he perdido la cuenta, no sé cuántas traducciones bíblicas hay, ¿cierto? No solo en traducciones dinámicas, sino traducciones a cuántos idiomas. O sea, imagínense, creo que la Biblia es uno de los libros más traducidos a los idiomas a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, en este caso, solo voy a tomar tres como ejemplo, que sería la traducción al idioma inglés, al inglés, que sería la King James, ¿verdad? La Reina Valera, que pues prácticamente pues esa es la Biblia con la que nosotros nacimos y pues todavía tenemos, y la de Joao Ferreira de Almeida, que es una traducción al portugués, ¿sí? Una de las traducciones más importantes del portugués, más famosas del portugués. Entonces, vamos a tomar estas tres traducciones en estos tres idiomas, ¿sí? Para que nos hagamos o vayamos formando en nuestra cabecita una idea, ¿sí? De cómo ha venido evolucionando o cómo ha venido de pronto eh, este camino, ¿cierto? Esta línea de camino para que nosotros tengamos una Biblia el día de hoy o cómo nosotros podemos llegar a tener una Biblia el día de hoy. Entonces, de estas tres traducciones, ¿cierto? Ahora vamos a ir a ver las bases textuales, ¿sí? Y yo sé que empieza un poquito la parte teórica y la parte un poquito ya más, menos chévere, ¿sí? Pero es importante verla, es importante conocerla por lo menos por encima para poder entender, ¿cierto?
de dónde salió una Biblia o por qué nosotros podemos tener una Biblia el día de hoy. Entonces, ahora vamos a ver las bases textuales. ¿Qué es una base textual? Una base textual es un texto, ¿sí? Manuscrito, lo que sea, de donde, ¿sí? Se tomó para poder, en este caso, de la King James o de la Reina Valera, ¿cierto? O de João Ferreira de Almeida, ¿verdad? Pudiéramos tener, o sea, de a dónde se sacó como tal esa traducción, ¿cierto? Entonces, la traducción o la base textual, ¿verdad? De estos tres idiomas o de estas tres Biblias que les acabo de mencionar fueron para el Tanaj, ¿cierto? O lo que se conoce, o bueno, lo que hemos conocido durante años como el Antiguo Testamento, ¿verdad? La base textual de estas tres Biblias, ¿sí? De la King James, de la Reina Valera y de la portuguesa, ¿sí? Su base textual ha sido el Códice de Leningrado, ¿sí? En cuanto a qué, al Tanaj, ¿sí? El Tanaj. Entonces dijeron, ok, vamos a formar un ejemplo, vamos a formar la Reina Valera, un ejemplo, ¿sí? Porque no fue tan así, pero más o menos. Dijeron, vamos a coger la Reina Valera, ¿verdad? Vamos a hacer una Biblia. Listo, de esta Biblia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como base textual el Códice de Leningrado, ¿sí? Para el Tanaj. Y vamos a coger el Textus Receptus, ¿sí? De la tercera edición, o sea, del 1522, ¿sí? Para el Nuevo Pacto. Entonces, así fue como conformaron, digamos, esta Reina Valera, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, para el Antiguo Testamento, para el Tanaj, vamos a tomar nuestra base textual, ¿cierto? Va a ser el Códice, ¿sí? Ese libro que está ya guardado, ¿verdad? En San Petersburgo, y dicen, ok, nuestra base textual va a ser el Códice de Leningrado, mientras que para el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, va a ser el Textus Receptus, ¿sí? Y así que hacen, unen, obviamente ya tienen el Tanaj, tienen el Nuevo Pacto y eso conforma una Biblia de 66 libros que es lo que nosotros conocemos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver un poquito sobre el Códice de Leningrado, ¿sí? O sea, de a dónde salió el Códice de Leningrado, porque pues hasta aquí todavía el Códice de Leningrado no fue ese texto o ese libro, se puede decir, que escribió algún autor divino, ¿verdad? O inspirado divinamente, ¿sí? Este Códice de Leningrado o sea, no contiene como tal la inspiración divina, mejor dicho, para que me logren entender. Sino, ahora vamos a ver de a dónde salió el Códice de Leningrado. Entonces, vamos a ver o a recordar que nosotros estudiamos en el tema 1, creo que fue, y en este tema alcanzamos también a repasar algo, que el sacerdote Esdras fue el que fijó, ¿verdad?, el primer canon, ¿cierto? Que esto fue aproximadamente para el año 440 antes del Mesías, ¿cierto? Entonces, para este tiempo ya había un canon fijado. ¿Cuál era ese canon? El canon que habían escrito los autores inspirados divinamente, ¿cierto? Este señor, este sacerdote Esdras, ¿verdad? Él tenía muchos de los libros que eran originales, ¿verdad? Entonces, desde que el sacerdote Esdras fijó el canon del Tanaj, ¿verdad? Que eso fue en el quinto siglo antes del Mesías, en adelante todas las copias del Tanaj fueron una réplica del mismo.
¿sí? O sea, de aquí, o sea, del siglo V, cogieron el canon original, pudiéramos decirlo así, y empezaron ¿a qué? A copiar. Empezaron a hacer copias, empezaron a hacer copias, empezaron a hacer copias, ¿verdad? Y entonces vemos que a partir del siglo II, del siglo II al siglo I, antes del Mesías, ¿verdad? Bueno, este canon de Esdras estaba escrito en paleohebreo, ¿cierto? A partir del siglo II o 1 AC, el hebreo sufrió ciertos cambios, tales como cambió de las consonantes hebreas, ¿verdad? Por consonantes arameas, ¿sí? Y ya después, un poquito más adelante, después del siglo IV más o menos, ¿sí? Hubo inserción de vocales masoréticas. Yo sé que están ahorita así como que, ¿qué? Pero es simplemente para ir dejando un poquito fijado cada tema que vamos a ir desglosando más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir? Aproximadamente para el siglo II o I AC, ¿verdad? Se veía un escrito, ¿verdad? De esta manera, con el paleo hebreo, ¿sí? O sea, veíamos nosotros un escrito así como este, ¿verdad? Así era como se escribían. Ellos pasaban de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, pero pasaban en paleo hebreo. Ya después del siglo I, ¿verdad? En adelante empezaron a escribir en el hebreo cuadrado, ¿sí? Que fue lo que se llamó luego el hebreo cuadrado. Y pues ya mucho tiempo después, aproximadamente desde el siglo V, empezaron a aparecer los punticos, ¿verdad? Que nosotros conocemos como Nikud o Nikudot, ¿verdad? Que ya fueron las vocales. Entonces, vamos a ver que al tener la necesidad de copiar los textos, ¿cierto? Entonces llega un momento en que las personas, los escribas, ¿cierto? O bueno, cada grupo de creyentes o bueno, lo que fuera, tenían la necesidad de copiar los textos, ¿cierto? Para su reproducción. Entonces, ¿por qué? Porque ellos decían, no, bueno, yo tengo un ejemplo, yo tengo el escrito de Pablo, ¿sí? Y entonces decían, no, pero ¿y cómo le hacemos llegar este escrito, ¿cierto? A tal lugar, ¿no? Entonces, escribámoslo, listo, y lo pasaban, ¿sí? Y si hubo esa necesidad, no solo con el nuevo pacto, sino con el Tanakh, ¿verdad? Siempre de querer transmitirlo, siempre de quererlo, o sea, entregar pues a más personas, además por guardarlo también con el modo de preservarlo, porque decían, donde si tenemos un solo texto, ¿sí? Una sola copia, me lo roban, se quema, se daña, se deshace, en fin, lo que sea, voy a perder el contenido. Entonces, en ese afán de ellos y al tener la necesidad de copiar los textos para su reproducción, ¿cierto? Fue inevitable los errores humanos en este proceso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque somos humanos, ¿cierto? No eran máquinas como tal, y recordemos que la inspiración divina fue hasta los autores, ¿cierto? Entonces ya, para este momento, cada copia, ¿sí? Era potencialmente, ¿sí? Expuesta a error, ¿sí? Desde el siglo I, cuando se escribieron los libros del Nuevo Pacto, hasta el siglo XVI, ¿cierto? Que se pasó por la imprenta, ¿sí? Porque ya tenemos que ver que del siglo aproximadamente, desde el primer siglo hasta el siglo XVI, o hasta, bueno, hasta el siglo XVI, ¿sí? Hubo escritura a mano,
escritura, 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 uno, otro, ¿sí? Y luego ya llegó a haber un solo texto, ¿sí? Que fue el que pasó a la imprenta. Un solo texto autoritativo, se pudiera decir, que fue el que pasó a la imprenta, ¿sí? Solo que vamos a ver qué texto fue, porque eso es muy importante saberlo, ¿cierto? De a dónde salió, qué texto fue el que pasó a la imprenta y por ende, ¿sí? Es el texto que nosotros podemos tener muchos el día de hoy, o casi todos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, el texto tuvo que sufrir diversas inflaciones, ¿verdad? O sea, añadiduras, omisiones, ¿sí? O que quitaron y otras muchas variantes, ¿sí? Tuvieron bastante tiempo del siglo I hasta el siglo XVI, ¿verdad? En el cual se pudo hacer mucho. Y ahí vamos a seguirlo bien. Listo. Acá ya en este momento aparece este señor que se llamó Erasmo de Róterdam, ¿sí? Él era un filósofo humanista, era filólogo y teólogo cristiano neerlandés, ¿sí? Entonces, pese a la persecución de la Iglesia Católica por la difusión de la Biblia, ¿sí? En este tiempo, este señor vivió aproximadamente en el siglo XV, ¿sí? Sí, en el siglo XV. Entonces, en este tiempo, pues recordemos que la persecución de la Iglesia Católica pues estaba en auge, ¿verdad? Ellos, a todos los herejes los estaban quemando vivos y ellos prohibían completamente lo que era la manipulación del texto, ¿no? O sea, ellos, el texto era de ellos nomás y no dejaban que nadie ni siquiera lo leyeran, mucho menos lo tradujeran para luego exponerlo, ¿no? Entonces, en este tiempo, eh, ellos, o sea, este no fue el caso para Erasmo, ¿sí? Porque aunque la iglesia perseguía a las personas que lo hacían, él se confabuló con el Papa, ¿verdad? Para formar o para conformar una versión bíblica. ¿Sí? Entonces él tenía en su pensamiento y él dijo, no, yo voy a, a formar, digámoslo así, voy a construir, ¿cierto? Un texto, ¿sí? De que es un texto que más adelante va a ser autoritativo. O sea, quiero tener un texto porque hasta acá que habían muchísimos manuscritos. ¿Cuántos? Una cantidad, más de 5,000, ¿verdad? Había más de 5,000 manuscritos de un poquito completo, de un poquito de en cuanto al nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, este señor dice, no, yo quiero un solo texto, ¿sí? Pero lo quiero hacer yo. Como habían tantos, habían más de 5,000, pues él dice, no, yo quiero uno, ¿sí? El cual este sea el autoritativo y pues obviamente se codea ahí pues con las élites, ¿verdad? Y él dice, no, yo quiero hacer un texto autoritativo que va a ser el que de aquí en adelante va a exponerse o se va a utilizar de aquí en adelante. Entonces, este señor Erasmo de Róterdam arbitrariamente toma 6 manuscritos de los muchos existentes, ¿sí? Él dice, no, yo voy a tomar 6 manuscritos, ¿verdad? Estos los voy a reunir y con esto yo voy a hacer un nuevo pacto, ¿sí? Una versión de un nuevo pacto. Entonces, esto lo hace este señor, estos son los manuscritos que él toma, ahí están los minúsculos, están las referencias de los minúsculos que toma el señor Erasmo de Róterdam, ¿sí? Y conforma o, sí, pues hace, ¿verdad? Un nuevo pacto. Entonces, listo, hasta aquí, entonces vemos
que la manipulación pues empieza a verse, ¿cierto? Tanto, bueno, dogmáticamente sí, pero también por el poder, ¿no? Porque pues se puede ver cómo también ellos iban organizando pues algo que ellos querían que fuera definitivo. Entonces, ahora sí podemos entender un poquito más, ¿sí? O comprender que la Biblia que yo tengo en mi mesa, en mi casa, ¿verdad? Mi Reina Valera, ¿sí? En cuanto al antiguo pacto o al Tanaj, ¿verdad? Está basada en el Códice de Leningrado. Y en cuanto al nuevo pacto, está basada en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. ¿Sí? Entonces, en cuanto al Tanaj, al Códice de Leningrado, son 15 siglos de copiado. ¿Sí? Tuvieron 1500 años en los que iban copie. Desde Malaquías hasta el 1008. ¿Sí? Recordemos que el Códice de Leningrado es del 1008. Entonces ahí hay una pregunta. ¿Por qué razón se toma como base el Códice de Leningrado del 1008 si hay algunos manuscritos existentes más antiguos? ¿Cierto? Porque yo en mi Biblia tengo la base textual del 1008 y no tengo una anterior, ¿verdad? Es una buena pregunta que vamos a ir desarrollando en este tema. Y en cuanto al nuevo pacto, está basada en el Textus Receptus, ¿verdad? Y también tuvieron 15 siglos de copiado, desde el primer siglo hasta el 1500, ¿cierto? Que aparece este señor Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Y dice, no, yo quiero hacer una versión de la Biblia, pero que sea mía, ¿verdad? Y entonces yo, con la autoridad del Papa, ¿cierto? Entonces echo mano, cojo de aquí, cojo de allá, y ¿qué sale? El Textus Receptus. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ir tomando este tema y viendo un poquito más sobre ellos un poquito más adelante. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en el origen. Ahora ya nos devolvemos nuevamente, entonces, el origen. Cuando el Padre originalmente inspiró a los autores a escribir la palabra, él la preservó de cualquier error, ¿cierto? Cuando él inspiró originalmente a los autores, ¿sí? Él la preservó de cualquier error. Estos textos originales se puede decir 100% que es o que son la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellos textos sin error, ¿sí? Esos son los textos que son la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? Entonces, vemos que modos de escritura, ¿sí? En la antigüedad, uno de ellos era la piedra, ¿sí? Las tablas de los mandamientos se escribieron en 2 piedras, ¿verdad? Era una manera de escritura, lo podemos ver en la palabra. Otra manera de escritura era la arcilla, ¿verdad? Cogían, escribían, cogían la arcilla, la moldeaban, hacían como unas tablillas, luego escribían y luego cogían la arcilla y la metían en un horno y la cocinaban a unas temperaturas tan altas que cuando eso salía quedaba más fuerte que la piedra, ¿verdad? Entonces era, pues, quedaba para pues, eternidad, mejor dicho. Y eso lo vemos lo vimos en el tema 1 o 2, creo que vimos las tablillas que se encontraron del Génesis, ¿verdad? Entonces es una manera de escritura. Otra manera de escritura era el papiro. ¿Sí? El papiro es una mata, era una mata que crecía mayormente en Egipto, ¿verdad?
Y por último, vemos, solo les voy a mencionar 4 porque había muchas más, había hueso, madera y bueno, otras, pero solo nos vamos a centrar en estas 4. Y la última era el pergamino, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que aproximadamente para el año quinto, creo, antes del Mesías, para el año cuarto, antes del Mesías, el señor Ptolomeo de Egipto y el señor Euménides de Pérgamo se disputaban por tener la biblioteca más grande, ¿sí? Pues ellos querían cada uno tener la biblioteca más grande. Entonces, el señor Ptolomeo, pues era de Egipto y él hacía en masa el papiro, ¿verdad? Pues ese era una mata que se daba mucho en Egipto, entonces pues él tenía la materia prima pues a mano, ¿verdad? Entonces pues él no fue tan bobito y le puso impuesto al papiro, ¿cierto? Cosa que para el señor Pérgamo pues fue algo, un golpe bajo, porque pues él no lo, o sea, era más difícil costear. Entonces el señor Eumenes decidió empezar a buscar una manera en la que él pudiera también hacer sus libros sin necesidad de tener que exportar, o perdón, importar el papiro. Entonces, de tanto estudiar, encontró que una buena manera era en piel de animal, ¿cierto? Y de ahí sale el pergamino del señor Eumenes de Pérgamo, ¿verdad? Verán que todo tiene un porqué, qué bonito saber que no simplemente se llama pergamino porque es un pergamino, sino que todas las cosas tienen una razón y eso me encanta. Listo, acá les voy a mostrar el papiro, ¿verdad? Es una matica, ¿sí? Que da unos tubitos, algo así como lo que tienen ustedes acá en la parte de abajo y luego forman unas hojas, ¿cierto? Y el pergamino, pues, es de animalitos pequeñitos, pequeños, ¿verdad? Tiernitos, mejor dicho, y pues arreglan su piel hasta que queda algo como esto y era pues una manera también en la que podían escribir. Luego cogían pues en unas mesas muy largas, cogían parte de piel y otra parte de piel y las unían, las pegaban y así podían hacer un rollo pues de 12, 15 metros, ¿verdad? Creo que el que encontraron en Qumran de Isaías tiene 15 metros, si no me equivoco. Y entonces, bueno, una manera, ya pues tenían la materia prima, ¿verdad? Entonces una manera era en rollo, cogían y enrollaban, ¿cierto? Que por eso podemos nosotros ver muchos rollos de la Torá, ¿cierto? O era una manera en la que se hacía, por eso cuando dicen que Yeshua estaba leyendo Isaías, tomó el rollo, ¿cierto? Pues era esto, era este Sefer Torá, ¿verdad? Y también hicieron unos libros que les llamaron códices. Entonces ya un poco más adelante, entonces empezaron a cortar, pues porque era muy dispendioso tener que abrir el rollo y tener que empezar a leer y entonces se iba para un lado y se iba para otro y entonces bueno, esto lo solucionaron con los códices. Empezaron a cortar las hojas, ¿verdad? A acuñarlas, a apilarlas y les ponían, las unían con una cuerda, ¿sí? Y empezaron a hacer una especie de libro, ¿sí? Muy similar al que nosotros pues tenemos el día de hoy. Entonces, ahora sí vamos a ir a la transmisión y la corrupción, ¿cierto? En la necesidad de copiar los textos para preservar su mensaje, que era lo que les venía diciendo, fue expuesto a diversos errores tales como, esto es muy importante verlo porque no siempre fue con intención, ¿sí? Porque es muchas veces hemos escuchado que todo lo que hizo Roma lo hizo con intención y que todo, mejor dicho, todo fue con intención. No, se puede ver y pues existe o sea, podemos nosotros notar que muchas veces se hizo sin intención. Entonces, muchos errores fueron por causas involuntarias. ¿Qué hubo?
variantes entre un texto y otro, omisión de una palabra o frase, ¿sí? Muchos de estos errores eran a causa de fallas en la visión, fallas en la audición, por el cansancio o la distracción, ¿verdad? Entonces, pues no era de pronto de adrede. Por otro lado, existían variantes tales como las causas voluntarias, que acá sí ya cada uno metió de su cosecha, y fue adición u omisión de una palabra o frase, que eso lo vimos en el ejemplo más adelante, que pues ahí no fue sino una sola letra, pero vamos a ver que, o bueno, ya hemos visto en este curso que en muchas ocasiones se hace en una palabra o en una frase. Y han hecho embellecimiento del texto, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque se han encontrado con pasajes difíciles de aceptar, ¿sí? Difíciles no de entender, difíciles de aceptar más que todo. Entonces, por eso, pues han embellecido el texto de alguna manera. Entonces, estas variantes eran en su mayoría por la teología de la persona que estuviera traduciendo el texto. Esto es muy importante saberlo porque muchos de los cambios o muchas de las alteraciones que hay en los manuscritos es por causa de dogmas o doctrinas que ya la persona tenía en su cabeza cuando estaba haciendo la transmisión, o sea, cuando estaba haciendo el copiado, ¿sí? Cambiaba una palabra por otra o cambiaba una frase por otra. Por ejemplo, el ejemplo que vimos al inicio, ¿sí? Cuando dice de buena voluntad, ¿sí? El texto original dice de los hombres de su elección, ¿verdad? Y para, o sea, ellos, si algo la teología cristiana se puede decir, o bueno, o la tradición cristiana no ha podido entender es la predestinación como ellos lo llaman, ¿cierto? Es un tema muy difícil para ellos porque ellos dicen, ¿cómo es posible que Dios haya elegido a unos y a otros no? ¿Cierto? Entonces es muy, muy difícil. Ellos tienen 1000 libros tratando de explicar la predestinación. ¿Sí? Es tan sencillo como que Dios predestinó un pueblo, lo destinó a que fuera, se regara por las 4 esquinas de la tierra y por último dijo que al final de todo él mismo lo iba a recoger. En 2 segundos les dije lo que es la predestinación bíblica, ¿verdad? Hay libros de 100 hojas, de 200 hojas y cada quien quiere explicar la predestinación a su manera, ¿verdad? Entonces, esto pasa. Por eso hay cambios, porque cada uno en su cabeza le cuesta, ¿sí? Aceptar lo que el texto dice. Pero, pues, o sea, si somos leales, si somos realmente conscientes, pues no podemos tocar el texto así no nos gusta, ¿verdad? El texto dice lo que dice y punto. Y en eso debemos ser muy, muy respetuosos. Entonces, vamos a ver una causa involuntaria. Una causa involuntaria se llama parablepsis, ¿sí? Que es lo siguiente. La persona está leyendo el texto, ¿verdad? Porque ellos leían y luego copiaban, ¿cierto? Entonces, está la persona y está leyendo el texto y resulta que hay una frase, pero la frase de arriba y la de abajo son idénticas, ¿verdad? Solo que lo que sigue después cambia. Esto es una porción de Juan 17:15. Entonces, está copiando la persona, ¿verdad? Y la parablepsis es esto, que en vez de copiar estas dos o estas 4 líneas, termina copiando solo 2. Coge la primera frase de arriba con la última, ¿verdad? Entonces omite, digamos, las 2 líneas del medio y pasa de yo no ruego que los guardes del mundo, sino que los guardes del maligno, ¿verdad? Se borra o omite que los guardes del mundo, sino,
¿verdad? Y nos queda, yo no ruego que los guardes del maligno, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo de una causa involuntaria de lo que puede pasar con el texto. Ahora vamos a ver una causa voluntaria. Esto está en Job 32:3 y dice, asimismo se encendió en ira contra sus tres enemigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros leemos en nuestra Biblia, en nuestra Reina Valera. El texto original dice, también se enardeció contra sus tres amigos, pues al no hallar respuesta, había dejado a Dios por culpable. ¿Cierto? Entonces, el copista, esto es una enmienda que se hace en el texto y el copista deja claro, o sea, hace un pie de página o hace lo que nosotros hacemos en las Biblias, ¿verdad? Que hacemos unas noticas aquí al lado a veces. Esto lo hace el copista y deja claro que el texto original era, había dejado a Dios por culpable. Pero para él fue tan terrible aceptar que Dios tuviera la culpa de lo que le había pasado a Job, ¿cierto? Que él dijo, no, yo cambio y doy otra intención al texto y hago un desastre con el libro, ¿cierto? Porque 2000 años después, pues nosotros leemos lo que leemos. Entonces, estas son dos maneras de cómo nosotros podemos ver o dos ejemplos de cómo nosotros podemos ver lo que ha sido un error involuntario y un error voluntario en cuanto pues a la manipulación del texto. Y por último, vamos a ver el canon de Esdras. Bueno, eso es simplemente para un repasito pequeñito porque lo vamos a retomar nuevamente en la próxima clase. Entonces vamos a ir al canon de Esdras, ¿sí? Concentrémonos. Estamos el canon que hizo Esdras de todos los libros que recogió, su medida era la Torá y todo, y él tenía un libro. ¿Listo? Ese libro, ¿sí? Ese canon de Esdras, ¿verdad? De ese canon salen cuatro escritos o cuatro textos de ese canon de Esdras, ¿verdad? El canon de Esdras ya no existe, ¿verdad? Ese canon que él tuvo en sus manos, que los originales, que la inspiración divina y que todo esto no existe, ¿verdad? Esos textos se perdieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenemos cuatro testigos. ¿Cuáles son esos cuatro testigos? Es la Septuaginta, ¿verdad? Que es una copia del canon de Esdras, ¿sí? De el siglo, que se hizo en el siglo II antes del Mesías. La Septuaginta, que fue una traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Y se hizo aproximadamente entre el siglo III y II antes del Mesías. Hay otro que se llama el Pentateuco Samaritano, que es del siglo V antes del Mesías. Hay otro que es el texto proto-masorético, que es del siglo II antes del Mesías, ¿verdad? Y están los manuscritos de Qumran, que son del siglo III antes del Mesías aproximadamente. Entonces, el canon de Esdras se refleja, ¿verdad?, en estos cuatro manuscritos que sí tenemos el día de hoy. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos el proto-masorético, ¿sí?, que es del siglo II antes del Mesías. El premasorético, que es el que tiene consonantes en arameo, que es del siglo I y II después del Mesías. Y por último tenemos el masorético con vocales actuales, que es del siglo V al X después del Mesías. De estos tres, ¿verdad? Del proto-masorético, el premasorético y el masorético,
De estos tres, solo el masorético fue el que llegó a mi Biblia, ¿sí? A mi Reina Valera, ¿verdad? De ahí está expuesto el Códice de Leningrado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase para que no se les crucen los ojos en este momento y se nos confundan las ideas. Listo, hasta aquí creo que dejamos la exposición. Ahora sí, los escucho, familia. ¿Aló? Hola. Una Hola, Roxana, sí pregunta. te escucho. Dime, Sí, estos libros que tú estás hablando es del Nuevo Testamento o ¿cuáles? es también en general. ¿Cuáles? Lo del Pentateuco, el Masorético, lo que has Ok, mencionado. lo que te dije de últimas, ¿Sí? lo que te dije de últimas es únicamente para el Tanaj. Ah, El ya. protomasorético, el premasorético y el masorético, esos únicamente componen lo que es el canon de Esdras, ¿sí? O sea, el Tanaj. El Tanaj. O sea, hasta ahí vamos y luego vamos a ir viendo los del nuevo pacto y bueno, vamos a seguir avanzando un poquito pues en el tema. Pero hasta Y, aquí, cuando escuches premasorético, protomasorético o masorético, es únicamente del antiguo pacto. ¿Y dónde queda la Torá y el Zohar? ¿O es de también de todos? Ok, la Torá está metida dentro del Tanaj, Ah, ya. ¿cierto? Sí. Ya. Y el Zohar, no te voy a contestar esa pregunta aquí porque eso es otro tema. Y es un tema muy Ah, especial que la verdad no sé si el tiempo me dé para poder hablar un poquito sobre la cábala. De pronto poner un poquito en contexto qué es el Zohar, qué es la cábala, qué tanto tiene que ver con la escritura. Bueno, un poquito de pronto esa parte. Pero ahí les cuento si me dan tiempo y ahí bueno, hacemos un tema 11. sí, está bien, gracias. Listo, Ahí por la listo, Rosana, con aclaración. todo gusto. Profe, Gracias. vamos a ver después a Jerónimo para la próxima. Sí, claro, ya mismo viene. Ah, genial, genial. No, vamos a ver, uy, vamos a ver hartísimas cosas, vamos a ver cosas, es que estoy tratando de hacerlo así como muy explicado porque si a mí me ha costado el tema, imagínate, es que siempre mucha información, entonces vamos a ir despacio, andando así, andando para que nos quede por lo menos un general, ¿sí? Por lo menos que nosotros podamos decir, ok, ya cuando yo tenga una escritura yo pueda decir, esta escritura es con base textual de aquí o de acá, ¿cierto? O sea, que podamos saber de dónde viene o qué escritura es o esto, es muy importante. Hay una palabra que yo no conocía que me pareció muy interesante, que es palimpsestro, yo no la conocía. Y es ¿Ya? cuando agarran ahí al manuscrito y que tiene indicios de que fue manipulado. Y hay palabras que uno no conocía que uno se va, está buena. Wow, genial. Sí, no, todo sirve, ahí vamos aprendiendo y sí, o sea, en cuanto al tema hay mucho, mucho que ver, mucho, porque la evidencia es, no, pues inmensa, hay mucho que ver. Y lo importante es de pronto saber eh, ah, pues bueno, que el Padre lo destinó para nosotros. Y eso es muy bello, eso es muy bello porque, o sea, pensemos que nosotros, que hace 10 15 años esto no era posible, ¿sí? O sea, esto, y mucho menos transmitirlo así en una clase como tan libremente y tener las, las bases, ¿cierto? Con las cuales hablar y de todo esto era casi imposible. Entonces, pues ver lo que al día de hoy, pues el Padre nos lo ha permitido a nosotros, pues es hermoso de pronto determinar cuál es su palabra, ¿cierto? Lo que Él dijo que, o sea, esta es mi palabra, vamos a ir y lo que quiero de este tema por lo menos es que cuando nosotros estudiemos la escritura o cuando leamos la escritura vayamos a lo que es su palabra, ¿cierto? No a lo que, pues bueno, nos han dicho que es su palabra.
Tengo una duda. Me acuerdo que al inicio de las clases decías que la cábala no era parte de, pero yo he leído algo y me quedé con esa duda y ahorita lo vuelves a mencionar, la cábala. ¿Es parte de uno también? Parte de, De nuestra vida, de lo que nos dice Dios, todo eso. no, es que lo que te digo, o sea, es que el tema de la cábala es un tema aparte. Y por eso yo quisiera de pronto hacer algo, así si fuera pequeño, como un resumen pequeño con respecto por qué nos pasa. Ajá, Quedamos como, y bueno, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Además que hay muchos maestros que el día de hoy se enseñan cábala, ¿cierto? ajá. O le abren a uno que la cábala, que el soar, o que una cosa, o que la otra, entonces nos quedamos nosotros como que, bueno, ¿y esto qué es? ¿Sí? Entonces, quiero dejarlo de pronto para un tema, así sea pequeño, ¿sí? No extenderme mucho, pero pues como ir a la base, realmente saber de a dónde viene y pues qué tanto nos compete, o si realmente sí o no, qué dice la tradición, o sea, todo esto, ¿sí? Ah, bueno. Gracias. Listo, no, con todo gusto. Hola Alexa. Hola, ¿cómo estás? Qué rico verte por aquí. Bien, gracias. Sí, muy contentos. Aquí a raticos pudiendo entrar. Sí, 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 Alexa, yo sé. de acuerdo Dime. al, bueno, de acuerdo a todo esto, pues en esta clase, hemos visto algunas Biblias que tienen el español y abajo también tiene la traducción, por ejemplo, en griego, ¿no? O sea, Ya. español y griego. Cualquier Biblia que uno encuentre así, yo la puedo ver como un original o hay alguna específica que yo diga, no, esta se centra más y más confiable. Ya. Lo que pasa es que ahí es donde vamos, ¿sí? O sea, un ejemplo, por lo menos yo tengo este tomo de 5, se llama el Humash. Yo Ah, tengo el sí. Humash de Shentov, ¿sí? Y yo feliz me lo compré y que mejor dicho que porque venía con hebreo y traía el fonema también y yo feliz, mejor dicho. Pero resulta que pues cuando ya empieza uno a meterse en el estudio y todo, el Humash, o sea, por lo menos ese Humash está basado en el texto masorético, ¿cierto? Entonces, pues obvio, claro, cuando yo voy a ver eh, el texto masorético ha sido manipulado por los judíos, ¿cierto? En el afán de ocultar al Mesías, o sea, con el afán de ocultar el mesianismo de Yeshua, ¿sí? Entonces, eso es un tema, eso lo vamos a ver, no se preocupen, eso lo vamos a ver todo con más detenimiento. ¿Cuál fue su afán? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cierto? Y cómo nosotros podemos verlo ahorita. O sea, ¿cómo lo podemos nosotros descubrir ahorita? ¿Cierto? Entonces, si es posible y solo si es posible en tus medidas, pudieras comprar una Biblia textual, ¿sí? Cuarta edición, una Biblia textual, cuarta edición, cómprala, porque es la Listo. mejor inversión que vas a hacer en tu vida en cuanto a Profe, Biblias. Dime. profe, en 2 semanas yo tengo que ir acá, son como 400 kilómetros de acá de casa, pero es una Biblia textual que compré, me pareció muy serio todo el estudio, las cosas que de la restauración que hablaba, y acá en la Argentina como que está muy medio lejos, pero vale la pena. Yo me quedé fascinado con las cosas que dicen, como dice usted, como explicó, el proceso de restauración, la verdad que es apasionante. Es genial y, o sea, no solo ellos nos dejan, digamos, una Biblia restaurada, ¿verdad? En su mayoría restaurada, eh, sino que ellos exponen, pues, bueno, eso es una maravilla, a mí me encanta porque eh, muchas notas, tiene muchas notas, entonces te da luz con respecto a muchas cosas. Eh, con esta Biblia, bueno, pues es fundador, bueno, el fundador de la Sociedad Bíblica Iberoamericana,
Uno de sus fundadores era Carlos Fusán, ¿verdad? Él murió ya hace como unos 3 años. Yo vengo conociéndolo a él hace tal vez unos 5 años. No sé por qué el padre, en mi búsqueda, mientras yo estaba en el cristianismo todavía, yo buscaba, yo no sé, yo quería encontrar algo, no sabía qué, pero yo quería algo. Y en mi búsqueda yo me encontré con esta, o sea, bueno, con esta desarrollo de la Biblia textual. En ese tiempo estaba la tercera edición, no había salido la cuarta todavía. Y eso, yo cuando empiezo yo a leer y empiezo yo a descubrir así cosas, wow, fue un choque impresionante para mí. Yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, y yo decía, no, esto no puede ser. Y a cada vez yo seguía más o menos escuchando y viendo todo esto. Y es una persona, él murió hace como unos 3 años tal vez, pero él fue cristiano hasta el, creo que hasta el final de sus días. La verdad no estoy segura, pero según todo lo que él hablaba, él era cristiano, o sea, era una persona cristiana, él defendía la Trinidad y él, o sea, era una persona con dogmas cristianos, él no creía en la ley, decía que la ley no había que seguirla, bueno, todo esto. Pero el trabajo que él y su gente hicieron al dejarnos la Biblia textual, o sea, dejarnos un texto restaurado, es algo maravilloso. O sea, pienso yo que eh, a él tal vez le faltó hacer esa última conexión, porque, bueno, él habla de los padres de la iglesia, bueno, hay muchas cosas en las que él no estaba de acuerdo con respecto a la religión, a todo esto, al cristianismo, había muchas cosas que él debatía, pero hasta donde yo sé, él pues murió como con esta postura cristiana. Pero eso no le quita el gran trabajo maravilloso que hizo en cuanto a la traducción, o no una traducción, al restablecer, o sí, al restaurar el texto sagrado, como le decía él, y me parece maravilloso. Si puedes, Astrid, cómprate, si está en tus posibilidades, cómprate la Biblia. Yo creo, acá me costó como $37, casi $40. No sé exactamente en cuánto esté porque depende con quién la compres. Pero voy a ver si te consigo el nombre, el número en Colombia. Sí, voy a conseguirte el número porque ellos, o sea, si tú la consigues en una librería, te cuesta más. Si la compras Bien. con su sociedad, o sea, con lo que ellos, con la sociedad de ellos, es más económica, porque él siempre dijo eso, o sea, él decía, yo lo único que quiero es que las personas en sus manos tengan una Biblia que sea segura y puedan leer. Entonces Ay, fue qué como su trabajo. Entonces voy a conseguirte el número, creo que lo tengo, para que la averigües por ahí, creo que te la envían a tu casa, creo que lo ¿Y hacen nos puedes así. mandar el link y Sí, el sí, yo les nombre? mando. Sí, sí, A sí, yo mí les mando el también. link o por lo menos el número, por lo menos en Ah, Colombia creo que tengo el número. Y muchas bueno, en Ecuador gracias. también tengo el número, les mando, yo les dejo los datos y ustedes se comunican y dicen, por favor, yo quiero Biblia textual cuarta edición. ¿Sí? Eso, ahí ya está en Listo, tapa sí. dura, en tapa de cartón, o sea, ya hay diferentes estos, pero desde que sea Biblia textual cuarta edición, cómprenla. De verdad que no se van a arrepentir, porque es la Biblia, o sea, es la Biblia con la que ustedes van a seguir estudiando. ¿Sí? Es la Biblia que ustedes van a tener y con la que van a continuar, van a corroborar pasajes, o sea, ahí sí, como dicen, no se dejan chamaquear. Sino va a ser no, una Biblia que sé que les va a servir y va a ser genial para todo este tema que inicia, porque yo sé que acá no termina, sino que se inicia. Hasta ahora es el caminar que iniciamos. ¿Listo? Muy bueno. Yo Muchas pensé que ya no gracias. iba a comprar ninguna Biblia y ahora Sí, tengo que comprar otra. claro, siempre digo yo lo mismo. Cuando yo compré esa, yo dije, yo ahora tengo que comprar Biblias. Pero no, mira que, o sea, el Padre nos va llevando, nos va llevando. Y Eso sí. además, pues es importante, pues por lo menos yo alcancé a tener como unas 4 versiones. Es importante uno tener esas versiones para estudio, ojo con eso, ¿sí? Para estudio, porque en muchos casos, cuando se quiere enseñar algo, sacamos las versiones dinámicas.
¿sí? Y ya vamos a entender un poco más adelante de dónde salen y cómo salen y a dónde vienen y qué son, ¿sí? Pero entonces, o sea, para que una persona entienda un poquito más un texto, ¿cierto? Se lo ponen en su idioma, o sea, digamos, en su lenguaje. Entonces, en lenguaje actual. Entonces, no, imagínense nosotros leyendo Deuteronomio en lenguaje actual, ¿cierto? Pues imagínense qué es lo que nosotros estamos leyendo. O sea, simplemente estamos teniendo palabras de hombres, ¿sí? Porque, o sea, en estos días me encanta escuchar la Biblia hablada, pero la versión de ellos es la traducción viviente o la lenguaje actual, una de las dos. Y me encanta a mí pues porque la narran y habla el uno y ahí el otro le contesta y es genial porque me gusta como meterme en el rato, ¿no? Rico. Pero cuando dice el 31 de julio de no sé qué y me quedo yo como que, yo volteo, a mí me da risa. O sea, yo digo, ¿qué es esto, no? Es una paráfrasis, prácticamente, ¿sí? De lo que el texto dice realmente. Esas son las versiones dinámicas. Shalom, Una hermano. paráfrasis, ¿cierto? Entonces es importante que lo sepamos, es importante saber con qué texto estamos aprendiendo y más importante que, ojo con esto, con qué texto vamos a enseñar, ¿sí? Porque no nos pase lo que me contaban en esta semana, que yo estoy enseñando algo y lo estoy estirando y lo estoy estirando y lo estoy haciendo cuadrar con algo y cuando voy a ver es un pasaje añadido. Entonces imagina. Sí, o sea, entonces más importante saber con qué texto yo estoy enseñando, más importante. Eso. ¿Listo, familia? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció el tema? Comentario referente a las Dime, Biblias. claro que sí. Shalom. No, referente a lo que dicen que otra Biblia, que la hermanita dijo, hay que comprar otra Biblia. Tengo un ROE de raíces hebreas que enseña la Torá, y él dice, ¿cuál es la Biblia perfecta? Ninguna. ¿Cuál debemos de tener? Todas. Y yo creo que eso es fundamental en estos estudios, o sea, todas y corroborar y rectificar y escudriñar, total. Sí, claro, exacto, o sea, saber tú que de dónde viene tu Biblia. Es que esa sería la más correcta, ¿cierto? Porque de comprarte Biblias, pues tú te compras muchas. A diferencia que yo puedo descargarlas, digamos, o verlas en línea, ¿verdad? Pero sí hay un texto restaurado y es un texto muy importante que debemos tener, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está basado en los textos más fidedignos, digámoslo así. ¿Sí? Y es lo que más nos va a acercar a qué, a aquello que el Padre dejó escrito, ¿sí? Desde el principio. Entonces, eso es lo más importante. ¿Listo? ¿Listo, familia? ¿Todo bien? ¿Contentos con el tema? Sí, Sí, sí. hermana, gracias, toda Sí, Rabá. cierto, chévere, chévere. Porque... Alexa, Dime. en la Biblia textual, porque yo tengo una Biblia textual descargada en mi celular, Sí, ¿es lo mismo? sí, o sea, sí, sí, pero no. O sea, no sé Sí. de pronto cómo es tu manera de estudio, ¿sí? Porque yo tengo la textual descargada en mi celular, pero a mí me fascina tener mi Biblia física en la No, textual. yo me refiero o sea, yo me refiero en el sentido de que el escrito sería lo Lo mismo. mismo, o sea, sí, claro, o sea, tiene que ser igual de fidedigna tanto la digital como la física, ¿sí? Pero Solo que, entonces, dime. porque yo aquí la estoy viendo como para mirar y por lo general yo siempre me voy a uno de los textos, por ejemplo, Mateo 28. ¿Ya? Entonces Ah, aquí en esta, sí. No, ellos no avalan como tal eh, el Mateo de Shentov, ¿sí? Ellos no avalan y bueno, y eso creo que yo lo expliqué en una de las clases anteriores, por qué razón o sea, no se avala o no se toma como autoritativo el Mateo de Shentov, ¿cierto? ¿Por qué? sí. Porque es muy tardío, o sea, es demasiado tardío. El O Mateo de s- Shentov, dime. no, porque, o sea, yo veo acá escrito como en la Reina Valera.
solo ese texto, te vas a dar cuenta. O sea, Sí. ahí vamos a ver porque, o sea, aunque él no hubiera podido coger de ahí, ¿sí? Dice, o sea, soy tan fidedigno al texto que en todos los textos aparece ese versículo, ¿sí? O sea, en todos los textos, ese versículo de y vayan y prediquen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el que me quieres decir. Ajá. Sí, sí. Exacto. Entonces él dice, o sea, no hay un texto que no lo tenga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a pelear contra ese texto, ¿cierto? Porque pues entonces ya nos deja y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Sí. Y bueno, primero tenemos que ver todo lo que dice Génesis, o sea, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis con respecto a la Trinidad, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y vemos que, o sea, ese sería el único texto que existiera, por un lado. Y por otro lado vemos que si fue la tarea que el Padre le envió a los discípulos, ¿sí? Fue la tarea específica porque fueron sus últimas palabras y lo que Él les dejó específicamente a ellos dicho, ¿sí? ¿Por qué razón ellos no fueron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Yeshua se los dijo? Sino ellos fueron a bautizar en el nombre de Yeshua, ¿cierto? Esa sería la prueba interna, que es lo único que tenemos con respecto a ese pasaje, ¿sí? No podemos ir en contra del pasaje de una manera externa porque todos los escritos tienen ese pasaje, a excepción del Mateo de Sentaf. Listo, gracias. Espero no haberte enrollado. No, sino que ese es como uno de los pasajes claves que yo siempre miro en las Biblias para mirar cómo voy en la Biblia. Claro, pero si tú vas a ver, o sea, si tú vas a ver la Biblia que tú quieras, ábrela en Mateo 28, 19 y tienen el pasaje. Sí. ¿Por qué? Porque todas están basadas, eso me sorprendió. Y dije, ay, no, pero yo quería que no lo tuviera. Sí. No, yo quería que no lo tuviera, pero no. Lo más genial es eso, que dice, yo lo pongo, ¿por qué? Porque no hay ningún manuscrito que no lo tenga, ¿sí? O sea, así de cuidadosos son con el texto, ¿sí? De ni quitar ni poner de pronto algo que no esté escrito, ¿cierto? Y eso me parece genial, porque eso me da mi seguridad, ese texto me da seguridad del resto de la Biblia. Ah, bien. ¿Ves? Algo Listo. así. Listo. Muy listo. Muchas gracias. No, con todo gusto. Igual cualquier pregunta, lo que sea, ya sabes que me tienes ahí. Listo, familia. Entonces, creo que vamos a dejar hasta aquí. Vamos a orar entonces para poder continuar, para poder terminar, perdón. Y nos veríamos entonces el miércoles, Dios mediante. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche estamos tan agradecidos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos traes a toda verdad, Señor. Gracias por destinar este tiempo para nosotros, Señor, para cada uno de los que estamos acá, Padre. Gracias por tú mismo enseñarnos, Señor, así como lo habías prometido, Padre. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por todo aquello que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón, Padre, y en nuestra mente, para poder seguir adelante capacitándonos, Señor, y el día, Padre, que nos toque enseñar, estemos listos, Señor, para poder llevar tu palabra, lo que ha sido tu palabra realmente, Señor, desde un principio. Gracias te damos por esta semana, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tu sabiduría, Señor, y tu inteligencia nos acompañen todos los días, Padre, para tomar las mejores decisiones, Señor, para poder seguir en este caminar, Padre, que has dispuesto para nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Entonces, nos vemos el miércoles, Dios mediante, y que tengan una buena semana, una buena noche. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, gracias. Gracias por el Bendiciones tiempo, para todos. shalom. Bonita. Todo gusto. Shalom. Bendiciones. Gracias. Un abrazo, hasta luego, bendiciones. Abrazo.